Este es un tema muy básico, muy simple, pero que es extremadamente importante. Cada vez que decimos básico, no se imaginen que es algo fácil, sino básico significa que es como un cimiento, ¿no? Que es lo principal para poder aprender nuevas cosas después. A eso se refiere con básico. Y voy a contarles un ejemplo para que se pueda entender este tema con la historia que todos conocemos, nuestra historia, la historia de la iglesia, la historia de nosotros, la que el Señor nos dio. Muy bien. La enseñanza del día de hoy lleva por título este título: Invencible. ¿Cómo ser una persona invencible? ¿Cómo ser una persona, un hijo de Dios que no se mueva por nada ni por nada? Y les seguía contando la historia de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, muchos hijos de Dios también, pero también muchos que no soportaron. Y siempre les cuento mi historia, no porque yo sea el mejor, sino porque es la historia que mejor sé, ¿no? La historia que mejor conozco, pues es la mía, obviamente. No porque sea la mejor historia, sino porque es la que más conozco, porque me ha pasado a mí. Les contaría también de otras personas, otros hijos de Dios, hay muchas historias, ¿sí? Pero también más conozco la mía, para que nosotros tengamos un ejemplo, digamos, más detallado, ¿no? Entonces, desde muy niño he visto gente aquí que ha venido, cuando esto obviamente no existía nada de esto, eran solo palos de madera, pedazos de calamina y plástico que nos tapaban, ¿no? Y he visto muchas personas que vienen, ¿no? Vienen y algunos que simplemente miraban solamente el lugar, todo feo, y bueno, en ese tiempo, ¿no? Era así horrible, entre comillas, y bueno, ya se iban de la iglesia, decían, no, ¿qué es esto? Ya, pues era lo más débil de todos, ¿no? Se iban. Otros venían y decían, oye, bueno, está chiquita la iglesia, pero bueno, pues algo, ¿no? Se sentaban, pero al final miraban algo que no les gustaba dentro de la iglesia y se iban. Luego otros miraban al pastor, que en ese tiempo mi abuelo estaba, ¿verdad? Estaba anciano, el pastor González, y de repente él se equivocaba en leer, porque él no sabía leer de repente muy bien, porque él solamente tenía primero de primaria, ¿no? Y la gente escuchaba eso, ¿qué es eso? Decía, y a veces no entendían lo que él hablaba, porque no tenía estudios, etcétera, porque ya la edad también, y muchas otras cosas más que no podemos tratar ahora porque es muy poco el tiempo. Se desanimaban y miraban. Otros venían y miraban a los hijos del pastor, ¿no? A los hijos del pastor que se portaban mal, que eran pésimos ejemplos, una vergüenza para la iglesia. Miraban eso y se desanimaban y también ya no regresaban. Y tantas cosas que pasaban. Pero también había personas que no lo hacían, que se quedaban, ¿no? Entre ellos, quien les habla también venía, les era niño, miraba esas cosas, a mí no me importaba, no me interesaba. Porque yo no venía a la iglesia para ver personas, yo no venía a la iglesia para verlo al del costado, para ver al hijo del pastor, yo venía a la iglesia porque alguien alguna vez me enseñó, cuando era niñito, algo simple: tienes que ir a la iglesia, ¿no? Si quieres ir al cielo, me dice cuando era niño, tienes que ir a la iglesia, tienes que ser fiel a Dios. A veces cuando somos niños nos enseñan así algo simple, ¿no? Que podemos entender. Obviamente hay más que eso, una explicación más larga del por qué hacerlo, ¿no? Hermoso, beneficioso, pero cuando somos niños y entendemos algo simple, pues nos enseñan cosas simples. Si no vas a la iglesia, te vas al infierno. Y si vas a la iglesia, te vas a ir al cielo. Eso era simple para mí y venía. No me importaba nada más. No me importaba quién me mirara, qué pasaba. No me interesaba. Y así pasaron los años, ¿no? Y miraba en esa banca. Esas bancas no eran otras bancas más, las rústicas, esas del fondo. ¿Ha visto unas que están así sin espaldar? Esas las que usábamos aquí, ¿no? Y me sentaba en esa banca sin espaldar y me dolía la espalda un rato, pero ahí estaba. No entendía lo que el pastor predicaba a veces, porque, como les decía, a veces tenía sus fallas el pastor por la edad, no podía hablar bien, pero no me importaba, ¿no? Yo tenía ojos para leer la Biblia por mí mismo, no sabía leer y escribir, para mí era suficiente. Yo llegaba a mi casa, leía la Biblia y entendía, ¿no? Gracias a Dios me daba a entender. Y así pasaron los años y pasaron más personas por aquí, venían, se iban, venían, se iban, venían, se iban, venían, se iban, venían, se iban. Y así me he pasado la vida mirando, ¿no? Hasta que Dios me trajo aquí, ¿no? Y me enseñó que hay una recompensa cuando uno es fiel, cuando uno permanece, ¿no? Que Dios te bendice, que Dios te guarda. Y al final Dios me dio muchas recompensas, ¿no? Pero ¿por qué unas personas se quedan? ¿Por qué otras personas se van? ¿Por qué unas son débiles? ¿Por qué unas son fuertes? Y tenemos creencias también nosotros de pensar que de repente es por esto, es que yo soy malo, ¿no? Otros dicen, no, es que él es un escogido, y tantas cosas que hay, ¿no? Pero hoy día vamos a ver una palabra de Dios, ¿por qué? Invencible. Siguiente. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Dice, todo el que escucha mi enseñanza, es lo que dijo Jesús, y la sigue, es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros, o sea, mucho, y suban las aguas de la inundación, y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Siguiente.
Pero dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio. ¿Qué es un necio? Un tonto, ¿no? Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Qué quiere decir un gran estruendo? O sea, con bulla, con escándalo, o sea, será un escándalo cuando se vaya. Entonces aquí Jesús nos muestra los dos mayores ejemplos, ¿no?, de cuando uno es fuerte y cuando uno es débil. ¿Cuál es la razón de que una casa sea fuerte y otra casa sea débil? Nos está diciendo Dios que no es el material que tienen. No es que uno sea de metal, otro sea de paja. No es que uno sea de ricos, otro sea de pobres. No, dice el cimiento es la diferencia. Sobre qué está fundado, sobre qué está puesto, es la diferencia de la que uno hace fuerte. Porque de repente, hace muchos años, yo he conocido también personas acá que predicaban acá, ojo, que predicaban acá y sabían mucho más que yo, de repente en ese tiempo cuando yo era un niño, sabían mucho más porque eran adultos, ¿no? Ya tenían años leyendo la Biblia, tantas cosas. Yo tenía 8 años recién, estaba comenzando, ¿no? Pero pasaron un tiempo, por ejemplo, había una persona, un hermano de ese tiempo, ¿no?, que era una persona muy fiel, que agarraba y era muy colaborador. De repente ustedes, solo pocos aquí lo han conocido, ¿no? Tenía su carro y con su carrito se iba a otros lugares lejanos, ¿no?, a trabajar para la obra de Dios. Y de repente, de un momento a otro, agarró y dijo, ya no soporto más esto, yo me voy. Y se fue. Y podemos ver que por fuera, una persona, mejor construida, ¿no?, como una casa. Mejor construida, más elegante, más bonito visualmente, cómo se comporta en la iglesia, cómo se comportaba en la iglesia, ¿no?, cómo se comportaba en la iglesia. Y si me comparaban a mí, en ese tiempo, un niño, ¿no?, un chibolo, que a veces ni siquiera aguantaba mucho estar en la banca, me iba para afuera, para el patio, y me iba para el baño, porque no aguantaba, porque era niño, pues, ¿no? Me iba para el baño un rato, ya 0 horas, me iba al baño, estaba mirando las tesis, no entraba a la iglesia, ¿no? Y si comparábamos esas dos personas, ¿no?, el grande, entre comillas, ¿no?, el que era muy bueno para hablar la palabra de Dios, y el niño que aguantaba un rato en la iglesia, pero el niño que aguantaba estar en la iglesia se quedó y fue más firme que el adulto que estaba simplemente, que predicaba aquello. Por fuera se mira una cosa, se mira otra cosa. Igual ahora en este momento usted puede ver aquí a uno que no le cae muy bien. No es relajado, mira cómo está sentado, ni siquiera se sienta bien, ¿no? Y el otro es un mejor cristiano, sabe más, pero usted no sabe lo que hay dentro. No sabemos lo que hay adentro, ¿no? Incluso esa persona relajada y todo puede tener mejor base que tú y no sabes. Puede tener mejor base que tú, mejor cimiento que tú y tú no sabes. Y tú en un momento puedes volar en cualquier momento. Por eso no se juzga por la apariencia, sino por lo que está dentro, sobre el que está fundado. Muy bien. ¿Qué es el cimiento? Es algo en lo que creemos. Y toda persona cree en algo, siempre. Si tú escuchas a una persona que dice yo no creo en nada, es porque no sabe lo que es eso. Toda persona cree en algo. Algunos creen en un Dios, creen simplemente en la ciencia, pero en algo tienen que creer, en algo basan su vida, no se basan en sí mismos, siempre basan su vida en algo. Algunos toman de ejemplo, por ejemplo, a una persona, ¿no? Porque tal vez tuvieron un padre que les dio un buen ejemplo de vida, y los hijos miran que les va bien a ese padre, ¿no? Le va bien, siempre es exitoso, todo le va bien, entonces lo admiran. Y cuando lo admiran, lo toman como ejemplo. Y cuando tú tomas como ejemplo algo, ese algo se vuelve tu base. ¿Estás escuchando? Para que se vaya entendiendo. Lo que tú tomas de ejemplo en la vida, eso se vuelve tu base de tu vida. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de tu vida? ¿No? Ahí te vas a dar cuenta cuál es tu base. Lo que tú tomes de ejemplo. Si tú que trabajas y quieres tener éxito en el trabajo, basas tu trabajo en una persona que tú admiras, entonces esa persona es el ejemplo de vida tuyo, es tu cimiento para tu trabajo. Si tú me admiras a mí, entonces yo me vuelvo tu base, tu cimiento de tu vida. Ojo, y eso no está bien, ya vamos a verlo después. Eso es malo. Pero ya vamos viendo por qué una persona es fuerte y otra es débil. Entonces, lo que tú tomas como ejemplo, eso se vuelve la base de tu vida. Toda persona basa su vida en algo, en alguien, en algún tipo de creencia. Todos. ¿Se está entendiendo, no es cierto? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Lo que tú tomes como ejemplo de vida. Ahora, si tú no te das cuenta cuál es tu ejemplo de vida, pues eso es otro asunto. Tienes que darte cuenta de qué estás tomando tu vida. A veces tu estilo de vida se parece a la de tu amigo, el del colegio. Se parece a la de tu profesor de la universidad. Se parece mucho o se quiere parecer mucho a tu compañero de trabajo. Cuidado, ten cuidado.
que te estás pareciendo mucho, porque si yo voy a tu colegio y veo que estás igualito, que te comportas los mismos gestos, las mismas tonteras que tus compañeros, ya sé quiénes son tu base, ejemplo de tu vida. Si yo voy a tu universidad y miro que estás ahí, claro que no, nunca lo voy a hacer, ¿no? Yo no voy a ir a vigilarte, pero y miro que te comportas similar a los demás, entonces ya sé quién es tu base. Si miro que hablas igual que tus compañeros de la universidad, entonces ya sé que ellos son el ejemplo de tu vida. Es fácil verlo. Hay un viejo dicho que dice, dime con quién andas, ¿qué más? Y te diré quién eres. Pablo dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces basta con ver, ¿no?, con quién te juntas, ya sé más o menos cuál es tu base. Ya sé más o menos en qué basas tu vida. Entonces tú tienes que comenzar a darte cuenta ya dónde está tu base. A veces veo que son iguales que el papá, iguales que la mamá. Entonces ya sé que papá o mamá es la base de tu vida. Entonces ahí vamos dando cuenta. O sea, yo me estoy dando cuenta, pero a veces tú no. Por eso tienes que comenzar, ahora piensa muy bien en cuál es la base de tu vida. Porque te voy adelantando. Si la base de tu vida, si el ejemplo de tu vida es una persona, eres presa fácil del diablo. Cuando él quiera, escucha bien, cuando el diablo quiera te destruye. No digo cuando pueda, no, cuando quiera. Si tu ejemplo de vida es una persona, quien quiera que sea, el más santo, la persona más santa incluso de la tierra, ten cuidado que ya tu destino puede estar sellado. En cualquier momento caes. Por eso, antes de ver el fundamento que es de Dios, tenemos que aprender a ver sobre qué está fundada nuestra vida. ¿En qué te basaste? A ver, ¿qué haces durante el día? ¿No? En la mañana, ¿qué haces? En la tarde, ¿qué haces? En la noche, ¿qué haces? Piénsalo un momento y pregúntate después, ¿quién me dijo que haga eso? ¿Quién me enseñó que haga eso? ¿Tú? No, de algún lugar debiste haberlo visto, o de muchas personas sacaste tu conclusión y tomaste una decisión de cómo vivir tu vida. O sea, tú miraste, sacaste una conclusión ahí, no, esto voy a hacer en la mañana porque dicen por ahí, no, esa palabrita, dicen por ahí que hacer esto en la mañana es lo mejor. Dicen por ahí que esta dieta en la tarde es lo mejor. Dicen por ahí, ¿se dan cuenta? En algo que estamos escuchando o mirando estamos basando nuestra vida. Por eso desde ahora ya analiza en qué basas tu vida. En qué basas lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Analiza los cimientos de tu vida. Entonces lo que tenemos que entender es que Dios abarca todo aspecto de la vida, todo. Dios es perfecto, o sea, el fundamento es perfecto y no tiene falla. ¿Por qué decimos algo tan obvio? ¿Por qué decimos algo tan obvio? Yo sé que esto es obvio, yo sé que usted sabe que es perfecto, que Dios es perfecto, que Dios no tiene falla. Yo lo sé, yo sé que usted sabe. ¿Pero por qué lo estamos diciendo ahora? Porque la verdad es que no entendemos muy bien esto. Cuando decimos que Dios es perfecto, quiere decir que si tú lo tomas como ejemplo y haces lo que Él te dice, no va a haber falla en lo que haces. O sea, no va a haber falla, o sea, va a ser perfecto lo que haces. Y tú me vas a decir, pero tanto así, hermano, vas a decir, tanto así. Sí, tanto así. Pero ¿por qué me equivoco en tantas cosas? Es que Dios es, ¿cómo lo puedo decir? Es como una garantía que tiene, ¿verdad? Es como una garantía. Dios es como la garantía de la vida. Es la garantía más grande que puedas tener. Tú como que compras un frigidero, una cocina, qué sé yo, y se te malogró al mes, viene la garantía y te dice, no, yo te lo arreglo inmediatamente. ¿Por qué se malogró? Muchas cosas pueden pasar, tus fallas, lo maltrataste, te cayó, qué sé yo, pero hay garantía. La palabra de Dios da garantía para todo. No quiere decir que nunca vas a fallar. Dios es perfecto, tú no. Yo no soy perfecto. Pero Dios, si tú haces lo que Él dice, si tú obedeces lo que Él dice, si tú tomas el ejemplo que Él te da la garantía de que si aunque falles, Él te va a ayudar si es que haces lo que Él te dice. ¿Se entiende, no es cierto? Pero si tú compras un frigider de otra marca, ¿no? Digamos que tu papá se llama Pepito, marca Pepito, entonces no sé si tu papá Pepito te puede ayudar cuando falles. Si tu ejemplo de vida laboral fue tu jefe, tu amigo, qué sé yo, y tú admiras a tu amigo que tiene un éxito laboral, si tú tomas su ejemplo y por casualidades de la vida te va mal, yo espero que tu amigo que te dio ese ejemplo al final te ayude, te dé la mano. Yo no sé si tienes esa garantía. Pero si tomas el ejemplo de Dios, ahí te garantizo que tienes la garantía de Dios que Dios te va a ayudar en todo lo que hagas. Que aunque te salga mal, Dios te va a ayudar. Aunque te salga lo peor, Dios te va a ayudar.
Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, aunque fuésemos infieles, ¿qué más dice ahí? Dios permanece fiel. ¿Qué quiere decir? Es que aunque falles, pero si es que le obedeces a Dios, ojo, porque aún obedeciendo a Dios puedes fallar, puedes equivocarte. Tratando de hacer lo que Dios dice, te puedes equivocar, por supuesto, va a pasar eso muchas veces, un montonal de veces. Pero si lo haces tratando de hacer lo que Dios te dice, tienes la garantía de que Él te va a ayudar, de que al final todo te salga bien, todo te va a salir bien. Pero cuidado, que si te sale algo mal, te salió algo mal, pero por desobediencia a Dios, ahí no hay garantía. Ahí tendrás que, no sé para qué te explico, es un papeleo, se podría decir, increíble, porque hay que renunciar a eso, ¿no? Venir otra vez al Señor, Señor, por favor, me arrepiento de todo lo que he hecho, y al final Dios va a agarrar y obviamente que te va a perdonar, pero es un reseteo y un inicio para tu vida, nuevamente vas a iniciar desde cero. Y eso no te lo recomiendo. Por eso el tema de hoy es fundamento, la base máxima de nuestra vida que podamos tener, la que nos da más garantía, que es perfecto, no tiene falla, es Dios, su palabra, tiene una respuesta. Y si en caso de que falles, en caso de que no sepas, esa garantía te da una respuesta para cada situación o problema de la vida. Por lo tanto, es indestructible, es lo que es Dios, es indestructible, su palabra es indestructible. No hay falla en Él. La persona que basa su vida en Él es invencible. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca pasa problemas? No, por supuesto que no, problemas van a pasar siempre. Pero que el problema te destruya, jamás. Jamás. Por eso les decía desde el principio, la historia que les contaba, ¿no? De parte del Señor, cuando era niño, ¿no? Yo les cuento mi vida, como dije, porque es la que más conozco. Hay más como yo, muchísimos más. Aquí también hermanos que han hecho lo mismo. Que desde que entraron a la iglesia, Dios me enseñó a que mi único ejemplo sea Dios. A que base mi vida en lo que Él dice, no en lo que los demás dicen. Por más que mirara lo que mirara en la iglesia. Mirar al pastor con sus fallas, mirar a sus hijos con sus fallas, mirar a la iglesia con sus fallas. Y si les contara todo lo que había acá, si les contara, no sé si llorarían, se entristecerían, renegarían, no sé, pero es una historia larga y negra lo que había en esta iglesia. Que ya pasó todo, obviamente, ¿no? Ya es historia, pero aún así, ¿no? O sea, a pesar de ser tan fea, tan horrible, ¿no? Dios me enseñó a nunca a basar mi vida en ellos, ni en eso, ni en nada de eso. Mi vida estaba basada en Dios, en lo que Él me quería enseñar, en lo que Él me quería dar, en lo que Él quería, cómo Él quería que sea, cómo Dios me enseñaba a hacer. Y así mi vida fue creciendo, con la garantía que Dios me daba. ¿Por qué la garantía? Porque fallaba yo también, por cada rato fallaba, pero ahí estaba mi mente en Dios, mi corazón en Dios, que no, como Él dice, no como los demás, como Él dice, como Dios dice, como me equivocaba, ahí estaba la garantía de Dios. Y por eso permanecía firme. Eso es, las personas que basan su vida, todo aspecto de su vida en Dios, ellos son los que están fundados sobre la roca. Y vamos a lo que decimos en cada enseñanza. Que esto de acá se lo habría inventado, pero hermano, no veo acá, ¿de dónde lo has sacado? Vamos al siguiente. Salmos capítulo 62, versículo 6 dice, sí, solo Él es mi roca. ¿Qué dice? Acá esta palabrita, estas dos. ¿Cuántos hay de base en nuestra vida? ¿Cuántas bases tenemos? Una. Pero mi papá también, lo admiro mucho. Te lo digo otra vez, cuidado, que falle, no sé quién te garantiza que no falle. Cuidado. Dice, solo Él es mi roca. Pero mi amigo Pepito me dice que así es. Cuidado que tu amigo Pepito no esté contigo cuando falles. Él es mi roca, Él es mi salvación, Él es mi refugio. Antes dijimos, ¿no? Que es invencible, indestructible. Yo me alimenté. No, acá dice, esta palabra que dice, jamás. Dice tal vez, pocas veces. No, dice jamás habré de caer. Ojo, no lo confundan con la perfección de Dios, ¿eh? No dice que jamás cometerás errores. Error una cosa, caída es otra. Una cosa es un tropezón, otra cosa es una caída. Caída es mortal, que ya de esa no te levantas, no la cuentas. Acá no dice la palabra de Dios, jamás habrás de caer. Si tu base, tu fundamento es Dios, jamás habrás de caer. La siguiente, a ver. Entonces no inventaba. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca. Sus obras son perfectas. ¿Qué decía antes, no? Que Él es perfecto. Todo lo que hace, y esto si es que lo tomas como ejemplo, dice, todo lo que Él hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel. ¿Es fiel? Garantía. Nunca actúa mal.
qué justo y recto es Él. Si es que tu modo de vida se basa en Dios, solamente es esto. Perfecto. Siguiente. Salmo 73, 26. Mira, puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Yo crecí en una iglesia que se destruía. Se caía a pedazos por todo lado. Pero Dios me enseñó que Él es mi roca y Él es todo lo que necesito. Yo necesito a Dios y nada más. Lo demás, obviamente, no es que lo despreciemos, no lo voy a decir a mi papá, papá, no me interesas, tú, no, Dios, mi roca es Dios, tú no, obviamente que no es por eso, ¿no? Amamos a nuestros padres, a nuestra familia, los queremos bastante, pero su modo de vida, su estilo de vida no es y no debe ser jamás el nuestro. Debe ser como lo somos hijos de Dios. Y si algo imitamos a nuestros padres, es algo que ellos lo toman como hijos de Dios. Si tu padre, tu madre son un ejemplo también de vida, de Dios, o sea, ellos toman como base a Dios y tú tomas el ejemplo de ellos, está bien, porque estás tomando el ejemplo de Dios. Ahí sí te das cuenta, es diferente. Pero si no, no lo hagas. No lo hagas. Tu base, tu fundamento tiene que ser Dios en todo momento. Pero ya he visto que es bonito, es lindo. Bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer? Ya estás advertido. Pero mi mamá tiene una manera de ser muy bonita. Bueno, si dices así, sé como tu mamá. Yo te ofrezco como hijo de Dios que seas como Dios quiere, no como tu mamá, por más linda y palomita que sea. Así de tajante, hermano, qué duro. Sí, así es la vida de un cristiano. Por eso Jesús dijo, aquel que no aborrezca, dice padre, madre, hermanos, por causa mía, no es digno de mí, decía el Señor Jesús. ¿Tan duro hablaba? Sí, así hablaba Él. O sea, seguir a Jesús no era odiar a los padres, sino que era simplemente dejar, incluso si es que había algo que ellos te enseñaban y era malo, tenías que hacer lo que Dios hacía. Es que suena duro, no. Por favor, no vayan a sus casas a decir, hermano, ahí nos ha enseñado que no hay que obedecer a los padres. No tiene nada que ver eso. ¿No? Sino que comenzamos a ver si es que lo que está ahí es de Dios o no es de Dios, ¿no? Y decirle, o sea, si algo que tu papá, tu mamá hacen y no es de Dios, y vas a comenzar a verlos, ojo. No es para que los odies, ay, tú eres un malo, tú no, pues no, ámalo, respétalo siempre, ¿no? Ora por él, pide por él a Dios, ¿no? Y dile, papá, pero esto está mal, mamá, esto está mal. Hay que hacer lo que Dios nos dice. Al principio de repente no te entenderá, pero ya le dijiste, ¿no? Y así comienza la vida de un cristiano, ¿no? Yo he conocido acá, hermano, mucha gente que no ha querido dejar la tradición de la familia y al final acabaron yéndose. Por eso, imagínense. No te asustes, Dios jamás te va a quitar tu familia, no lo va a hacer. Por causa de Dios, muchas familias se han peleado, es verdad. Por causa de su palabra, es verdad. Porque el Señor Jesús dijo, yo pondré a padres contra hijos, a madres contra hijas. Pero nunca Dios ha destruido, siempre ha sido para bien. Ha habido problemas, pero siempre ha sido para bien. Al final ha habido reconciliación, Dios los ha bendecido, los ha guardado, ¿no? Pero también por el otro lado ha habido personas que no han querido dejar a su familia, no han querido... No es la palabra dejar, no han querido dejar de ser como ellos, ¿no? Y al final acabaron mal. Acabaron terriblemente mal, ¿no? Porque la familia tiene ciertas costumbres, tradiciones. Y a veces por no quedar mal con ellos, decides ir con ellos y a veces dejas a Dios por eso. Entonces tu destino es como tu familia, serás como ellos. Pero si sigues a Dios, pues tendrás la garantía de Dios en tu vida. Tú decides cuál eliges. La siguiente. Miren este castillito, ¿no? La palabra de Dios dice que aquel que construye su casita sobre la arena, si está fundada sobre sus amigos, ¿no? Se comportan como sus amigos, se comportan como sus compañeros de trabajo, son el copia y pega de sus padres. Dice que su vida es como una casita sobre la arena. ¿Qué pasa? Cualquier temblorcito y ¡pum! Se cae. Se cae, rápido se cae. Porque ¿dónde está fundada tu vida? Hoy estás recibiendo advertencia, lo que va a pasar. No necesito ser profeta, ¿no?, de saber qué va a pasar en el futuro para decirte que si sigues confiando, basando tu vida en otras personas, en lo que te dice cualquiera menos Dios, entonces tarde o temprano ahí va a caer. Ahí va a haber un problema, te lo aseguro. Va a haber un problema, y un problema bien enorme. Bien enorme. Va a haber un problema bien enorme. Depende de dónde basas tu vida. Es muy fácil ver eso, muy fácil saberlo. Nuestro cimiento tiene que ser
en Dios. Siguiente. No sé si se mira bien. Pero Jesús dijo, la casa que está construida sobre la roca, dice, por más que vengan vientos, aire, huracanes, dice, no caerá jamás. Si en la iglesia alguien por ahí hizo algo malo, a ti no te importará. Como a mí no me importaba. Yo venía por el Señor y ahí firme como una roca. Si el pastor de la iglesia salió un escándalo con él, tú permanecerás en la iglesia firme porque tú amas a Dios. Y no ves por ese pastor, no ves por el pastor, no estás por él, estás por Dios. Permanecerás firme y Dios te recompensará. Si tu papá algún día te enteras algo de él, que hizo algo, a ti no te afectará, porque tu vida no es él, es Dios. Si tu mamá alguna vez te enteras que hace algo malo, porque hay historias así, hermano, que al final se enteraron que el papá tenía otra familia, ¿no? Que la mamá tenía un amante. Y sus hijos se desmoronan terriblemente, caen en la droga, caen en el alcohol, porque su vida estaba basada en sus padres. ¿Han escuchado alguna vez a los hijos que dicen, mi madre es mi adoración? Ay, cuidado que tu madre sea tu adoración, porque tu única adoración debe ser Dios. Ámala a tu mamá, ¿verdad? Sí, por supuesto, hay que amarla, respetarla, honrarla. Pero tu única adoración, tu único ejemplo es Dios. Si no, días amargos te esperan. Mi sacrosanto Padre. El único sacrosanto es el Padre que está en los cielos. Los demás son pecadores como yo y como tú. En nuestra realidad somos barro, fallamos a cada rato, ¿no? Y tú que eres padre, cuidado que te presentes a tu hijo como el sacrosanto. Hijito, yo en mis tiempos nunca hice estas cosas. Tú te hacías peores cosas todavía, no me hagas contar tu vida. Y tú, hijo, ni te rías, porque si te rías vas a ser peor que ella, te lo garantizo. Te lo garantizo. Mírense, padre e hijo, madre e hija, mírense como iguales, ámense, perdónense, dile, papá, te has equivocado en esto, yo también soy, ¿qué diferencia hay conmigo, papá? Yo también soy igual, podría ser igual, te amo. Y tu padre derramará su lágrima y te dirá, gracias, hijo. No sabías cuánto había querido esas palabras. Yo también te amo. Y Dios trae reconciliación, Dios trae fuerzas. Si tu mamá hace algo malo, dile, mamá, ¿qué te puedo decir yo? Si yo también soy igual. Si yo también podría hacer cosas peores incluso. Te amo, mamá. Porque tu vida y tu fundamento no es tu mamá, no es tu papá, es Dios. Porque yo he venido a ser como Dios. Porque Él, aunque somos pecadores, Él nos sostiene. Él nos da fuerza, Él nos da vida. Así nunca caerás. No, todo lo contrario que Él, cuando su vida es su mamá, se entera como la mamá, me has decepcionado. Yo que te consideraba, ¿qué es eso? Es algo ridículo. Déjame decir, es ridículo, absurdo. No tiene sentido. Son dos seres humanos igual de fallidos. Que nuestro ejemplo es únicamente Dios. ¿No? Por eso le decía a muchos hermanos, miren novelas, pero no vayan a creer que son verdad. Es como que yo mirara a Superman, Batman, y yo creo que eso existe. No, no existe. Sería un tonto si yo mirara los Avengers y creo que Iron Man existe, ¿no? Es ser tonto. Yo miro para entretenerme, ¿no? Para reírme un rato. Oye, wow, qué buenos efectos, ¿no? Es igual en las novelas, por si acaso. Miran eso, ¿no? No vayas a creer que sea así la vida, porque Dios nos enseña cosas completamente diferentes. ¿Y el último versículo cuál es? A ver, creo que es el último. Sí, el último versículo. Isaías capítulo 28, 16 dice: por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. Una piedra sólida y probada. ¿Qué quiere decir probada? Con garantía. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido.